Bueno, ahora tengo el honor, y no lo digo por quedar bien, de presentar a Ricardo Palomo, que yo tuve la suerte de ser brevemente, me hubiera gustado estar más tiempo, siendo uno de sus súbditos, vasallos que se decían antes en el mundo académico, ¿no? Porque era mi decano en la Facultad de Económicas, ¿no?, del CEU San Pablo, donde además tuvo el inmenso detalle de que yo llego un día, el primer día a clase, entro y me veo un grupo de solo 7 chicas, ¿no? Entonces digo, ¿y el resto? Dice, no, profesor, solo somos nosotras. Digo, pero... Dice, no, es que somos el grupo de excelencia. Y pensé, ay, Dios mío, lo que me ha caído, qué horror. Deben ser absolutamente insoportables, porque eran las más brillantes de todas la máxima nota en el bachillerato, etcétera, ¿no? Y he de decir que es el grupo más divertido, más ingenioso que he tenido nunca. Eran brillantes, eran simpáticas, eran trabajadoras, sacaron muy buena nota y hasta me querían regalar una cámara de fotos. Dije, no, nunca me había pasado, pero normalmente en la universidad, la pública sobre todo, no te pegan casi de milagro, ¿no? Y en cambio ahí en el CEU fui tratado maravillosamente bien, ¿no? Por tanto, querido decano, guardo el mejor de los recuerdos, ¿no? Y como dice Alfonso, cada día falta un día menos para que regreses, pues eso. Es catedrático de Finanzas en la Universidad CEU San Pablo, así como delegado de la rectora, persona magnífica, no digas que lo he dicho, pero tiene una rectora que es fabulosa, ¿no? Para la transformación digital. Ricardo, tú ya has la palabra. Muy bien, pues sí, ¿se oye bien? Correcto. Muchas gracias, Paco. Efectivamente, estuvimos encantados de que estuviese con nosotros, le dimos un grupo fantástico. Lo que me daba envidia es que a ti te regalaban cámaras o te querían. A mí no me regalan nada, me dan disgustos generalmente, ¿no? Muy bien, pues sí, efectivamente. Bueno, yo encantado voy a estar 7 minutos hablando un momento para luego pasar a la tertulia y así recuperar ese tiempo, que soy muy consciente de los tiempos. Soy economista y los economistas entendemos de lo que es el valor de todas las cosas y el tiempo es uno de los bienes más escasos. Bueno, pues en primer lugar simplemente decir que estoy encantado, gracias por la invitación para participar. Como han dicho, yo estoy en una universidad, en una facultad de económicas y empresariales. Y voy a hablar un poco sobre eso y luego hablaremos sobre la parte de la vertiente, mi otra vertiente como economista o del ámbito de finanzas. Bueno, poder hablar de empresarios, y cuando vi el título de este encuentro, en homenaje al empresario, me pareció fantástico. Yo es una figura que tengo especial reverencia por el mundo del empresario. Lo digo además en las clases y lo decimos siempre. Si no hay empresas, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay cotizaciones a la seguridad social. No hay contribuyentes que paguen impuestos. Si no hay dinero, no hay sueldos, no hay salarios, no hay consumo, no hay compras. Y si no hay consumo, pues no hay empresas que tengan que producir cosas porque nadie las consume. Por tanto, son el elemento fundamental de cualquier ciclo productivo, de cualquier ciclo económico. Lamentablemente vemos, y lo digo desde la objetividad y en sentido personal, que a veces ser empresario no es lo mismo en un país que en otro. Hay países donde el empresario es reverenciado y adulado, y querido, y muy querido, y en todos los aspectos, como figura, como persona, como empresa, y además querido también de forma más clara, más fehaciente, vía impositiva, que es una parcela fundamental, y otras muchas formas, ¿no? Sin embargo, hay otros países pues, donde a veces ser empresario parece que no puedes decirlo en todos los sitios o parece que no está muy bien visto porque se genera esa idea de que tiene un lucro. Bueno, yo veo siempre, y lo veo en la universidad, tenemos perfiles de estudiantes de todo tipo, y siempre lo mido en modelo de prima de riesgo, que creo que se entiende muy bien. Si quieres tener muy poca prima de riesgo en tu vida profesional o laboral, pues generalmente la opción del funcionariado pues es la más cómoda. El otro día leí un dato que a mí me sospecho que estaba dicho en las noticias, en televisión, no recuerdo en cuál, pero que había 7 millones de personas en España preparando o con intención de ser opositores. No sé si ese dato era correcto, me pareció tremendo. Tremendo. Además, entre ese tipo de opositores, claro, son generalmente gente con bastante talento. Y eso significa detraer talento que podría estar en el mundo del sector privado y de la empresa para que vaya a un sector, que yo no le quito, por supuesto, ningún valor en ese sentido, pero que me da un poco de pena que a veces los mejores expedientes que tenemos en las universidades, la apuesta que tengan sea por una vida más funcionarial, por esa seguridad. Efectivamente, más seguridad, menos prima de riesgo.
Si ya quieres un poco más de prima de riesgo, probablemente trabajarás en el sector privado. Y si ya estás dispuesto a asumir una elevada tasa de riesgo, entonces serás empresario. Y ser empresario significa una volatilidad extrema, es decir, te puede ir muy bien o te puede ir muy mal. Y te puede ir varias veces muy bien y varias veces muy mal. Y eso supone que no todo el mundo está preparado para ello y no todo el mundo tiene la pasta para hacerlo así. La pasta como madera, ¿no? Pasta de madera, para hacerlo así. Bien, del mundo de la universidad, ¿qué hacemos con el ámbito o la figura del empresario? En el ámbito nuestro económicas empresariales, o por lo menos voy a hablar por mi universidad, la empresa está en el frontispicio de la facultad. Es decir, empresa, empresa, empresa. Tenemos múltiples acuerdos con empresa. Nos entendemos como un eslabón más, para que el eslabón siguiente es el de los chicos ya trabajando en las empresas. Por tanto, debemos prepararlos y orientarlos para ello. Nos reunimos permanentemente con las empresas. Es cierto que distinguimos esto, empresas y empresarios. Claro, cuando hablamos con la empresa X, el banco X, la consultora X, hablamos con una institución con el que hacemos un acuerdo. Menos veces hablamos con el empresario X, que a veces puede ser el líder de una gran empresa, pero no siempre, porque en otras queda más diluida esa personificación de quién es el dueño, de quién es el propietario de la empresa o quién lidera esa empresa. Y lo que sí que hacemos es que traemos empresarios en el concepto de llamados profesionales en las aulas, es decir, que orientan a nuestros alumnos, que les indican cómo se está haciendo. Tenemos clubes de emprendedores. Yo creo que la materia emprendimiento, que es una palabra que a mí no me gusta tanto como la de empresario, porque además son cosas un poco diferentes, la materia de emprendimiento se ha introducido en las universidades en los últimos años. Antes no existía, ni siquiera en los ámbitos de económicas y empresariales. Cierto es que el momento en que se introdujo fue cuando entramos en aquella crisis económica y financiera, 2008-2009, cuando la idea era que como no había empleo, había que generar tu propio autoempleo y generar, por tanto, empresarios o emprendedores. ¿Qué ocurrió también? Bueno, pues que se introducían asignaturas en los planes de estudios, que se hacían actividades complementarias, pero cuidado, no le puedes obligar a nadie a punta de pistola a ser empresario, ni le puedes decir que lo mejor es que sea empresario y sea emprendedor. Si no tiene esa madera para ser empresario, para tener esa tenacidad para luchar, o a la mínima se va a apartar de ello, entonces lo que estás haciendo es casi le estás engañando. Es decir, esto tiene que tener mucho de vocación. Yo veo habitualmente en la universidad, y voy terminando en esta parte de lo que hablamos y ahora pasaremos ya a la mesa redonda, yo veo en la universidad muchos jóvenes que tienen madera de empresarios desde el primer momento. A veces no son los expedientes más brillantes, pero son los que tienen más iniciativa, los que tienen muchas veces, como digo, y es importante, el don de gentes, y los que además tienen ahora cualidades que cada vez son más apreciadas en el mercado profesional, que son esas llamadas habilidades blandas, o yo diría, mejor dicho, habilidades humanas, ¿no? Lo que no tienen otro tipo de personas, ¿no? Y, claro, muchos podrían ser empresarios, muchos también a veces se les disuade, ¿no? Oye, primero algo seguro y luego cuando ya estés más formado, hazte empresario. Bueno, yo creo que ser empresario no entiende de edades, pero sí que es bueno que conozcan esa posibilidad de ser empresario desde que son jóvenes. Por eso estamos transformando, yo creo que en las universidades, o tenemos intención de, y no es fácil, de cambiar más de un modelo de conocimientos a un modelo de competencias, de habilidades, de adaptación a un entorno. De hecho, la primera frase que yo escuché cuando llegué a la universidad dice, la empresa se adapta al entorno. Bueno, pues lo que hace un empresario es que se adapta permanentemente al entorno, tratando de tener ideas sobre ideas de negocio. Bien, creo, como digo, que a veces la universidad lo que pasa es que necesita un impulso mayor en eso, más transversalidad, más cambios. Vivimos en una universidad muy normativizada, muy regulada. Cambiar una asignatura de semestre simplemente requiere un documento a la agencia de evaluación correspondiente. Tú lo conoces muy bien esto, Paco, lo que significan las agencias de evaluación, lo cual significa que en un modelo tan actual como que cambia, los planes de estudio se te quedan viejos al año de salir, los planes de estudio se quedan ya viejos al año de salir, no puedes estar permanentemente cambiando. Y con esto yo prácticamente paso ya, si te parece, vengo aquí y ya nos metemos en otra materia. Muchas gracias.
Bueno, pues entrando en faena, situación económica. Hay una enorme euforia gubernamental. Nos han regalado pues, a los pensionistas, a los funcionarios, vamos, es decir, te van a regalar pisos si quieres, un poco deteriorado, pero bueno, 50.000 pisos de la Sareb y 50.000 más y 100.000 más, etcétera, ¿no? Tú como economista y hombre riguroso y docente, ¿cómo ves la situación económica en estos momentos? Creo que vivimos una situación económica, social en general, a nivel mundial, de mucha volatilidad, de mucha incertidumbre. Eh, las autoridades de instituciones no te saben decir qué va a pasar en otoño. Esto lo he visto yo y no diré nombres de quién, pero en junio me dicen, no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir en otoño, el año pasado. Estamos viviendo una situación de inflación muy perniciosa para la economía, porque recordemos que la inflación es como un impuesto, pero que además ni siquiera lo recauda nadie. Es decir, yo pago un 7% más o un 20% más, pero es que ni siquiera llega a algún sitio en modo de impuestos. Y tenemos una situación, claro, heredada de un exceso de déficit público, de un exceso de una política tremendamente laxa en política monetaria. Nos hemos acostumbrado durante muchos años a tipos de interés nulos y eso ha generado pues, una situación, como digo, de elevada inflación y con un arsenal muy limitado de luchar contra esa inflación, porque estamos viendo cómo están subiendo los tipos de interés. Eso empieza a perjudicar a la financiación de las familias, pero también de las empresas. Y pensemos que las empresas, pues algunas pueden tener financiación otorgada hace un año, 2 años, con tipos de interés más bajos, pero las empresas permanentemente necesitan financiarse. Subida de tipos de interés sin impacto todavía muy fuerte o prácticamente significativo en las tasas de inflación, pues es grave porque no hay muchas más herramientas para combatir en ello. Nos vamos a tener que acostumbrar a esta situación, va a ser complicada. Y además parece que la situación sociopolítica, voy a decir también geoeconómica, geopolítica, sigue siendo compleja. Ahora estamos añadiendo pues, un tema que es de moda estas semanas, ¿no? El impacto de la sequía que estamos viviendo, que es dramático, que va a tener también sus consecuencias. Es decir, vivimos momentos complicados. Cierto es que no hay que ser catastrofista porque la humanidad ha salido de todo durante milenios o siglos, ¿no? y siempre hay tiempos malos, pero esto es algo que nos empezamos a acostumbrar. Los jóvenes que tenemos en la universidad, por ejemplo, pues muchos nacieron ya con... Ahora se gradúan los nuestros y son nacidos en 2001 aproximadamente, 2002. Bueno, pues ya es que nacieron y ya había pasado lo de las Torres Gemelas. Luego entraron ya en la crisis de 2008. Es decir, la palabra crisis es lo que han oído durante muchísimo tiempo. ¿Tú crees que hay riesgo de crisis de deuda soberana? ¿El Banco Central Europeo va a poder mantener artificialmente la situación actual? A ver, yo creo que sí, que lo va a poder mantener. Lo que pasa es que esto se empieza a hacer la pelota muy grande, por hablarlo de forma muy sencilla. El volumen de endeudamiento, ya se hablaba de crisis de deuda hace ya años y ahora se ha agudizado. Recordemos que ya antes de COVID ya teníamos un sobreendeudamiento enorme a nivel europeo, a nivel incluso global. Esto es un fenómeno global. Y con el COVID hubo que regar de nuevo con más dinero toda la economía. Regar con dinero, de todos modos, sabiendo que hace 3 años o más ya que empezó el COVID y que todavía están llegando supuestamente esos fondos europeos. Es decir, que eso tenía que haber sido también más rápido, con más impacto en ese momento y que fuesen utilizados para esos sistemas para cambiar y reestructurar el sistema económico. ¿Y la economía europea es competitiva en el marco de un mundo global con tantos derechos, obligaciones, la carga impositiva, etcétera? Porque al final ahora ya no es como antes. Tú compites con una empresa en Indonesia, una en Malasia, otra en no sé dónde, etcétera. Pues esa es una pregunta clave y muy importante. Yo creo que todos como europeos estamos empezando a notar que dejamos de ser el centro frente a los dos colosos, Estados Unidos y China. Europa probablemente es el más garante de los derechos de los ciudadanos, el territorio de la economía del bienestar, el de la seguridad jurídica y también el de la protección a todos los usuarios. Pero claro, toda esa protección choca con otros ámbitos, especialmente en el caso de China,
donde eso no se contempla tanto. Y ahora mismo lo que estamos viviendo de verdad es una guerra geotecnológica vertiginosa, donde la supremacía tecnológica va a tener va a ser un elemento fundamental, un rol fundamental en los próximos años. De quién gane esa guerra o quién la consiga mantener va a depender el panorama del futuro de muchos países. Por ejemplo, se habla de la guerra por la supremacía de la computación cuántica. El primer país que tenga la computación cuántica desarrollada, pues podrá desbaratar cualquier clave y contraseña en segundos, ¿no? Pero en general es de todo, es la inteligencia artificial, que aquí antes se estaba hablando también, es de todo ello. Es decir, garantizar o proteger al individuo está muy bien, pero si eso supone perder competitividad, se complica mucho. Y más aún cuando no podemos hablar en ese sentido, porque Europa, como tú sabes, no es dueño de prácticamente ninguno de los datos de los europeos. Están en manos de compañías que no son europeas, de otros países. Y claro, también es cierto que queremos servicios gratuitos, online gratuitos, llegar aquí al hotel con un Google Maps gratis, y a cambio hay que pagar algo, hay que pagar datos. Sí, sí, todo es gratis, ¿no? El otro día me descargué un traductor buenísimo y me dice, pero no, ¿por qué has pagado? Dice, siempre eres muy generoso. Digo, hombre, habrá que pagar alguna vez, ¿no? Es decir, porque el modelo demo gratuito tiene menos capacidad, ¿no? Pero bueno, esta es una pregunta que a mí me apetece caprichosa y como ahora, hasta que Fernando Súa soy el jefe, pues te quería preguntar sobre las criptomonedas. Tú que eres catedrático de finanzas y un hombre digital, yo cada vez que hablo con algún amigo de criptomonedas siempre se me aparece en la vista la crisis de los tulipanes, ¿no? No me digas por qué, pero siempre veo criptomonedas, tulipanes. Es decir, estoy un poco como obsesionado, ¿no? ¿Cómo ves tú todo este fenómeno? No el blockchain, ¿no? Es decir, No, pero su aplicación. Pues mira, es un fenómeno que sigo mucho, como sabes, trabajo en temas de estos también. Bueno, vamos a ver, cuando empezó Bitcoin nadie le hacía ni caso. Era una cosa muy rara. Cuando Bitcoin empezó ya a hacerse popular, ya la gente empezó a hacerle más caso. Sobre todo los gobiernos, porque ahí perdían la capacidad de fiscalizar el movimiento de esas monedas, ¿no? Todo ese mundo cripto se ha desarrollado muchísimo hasta el punto que mis estudiantes, al contrario, cuando yo era estudiante nos fascinaba la bolsa. Pues a nuestros estudiantes lo que les fascina son los criptoactivos, es de lo que les gusta hablar, incluso les cambia la cara cuando sale ese tema. Es decir, es lo que les atrae. ¿Por qué? Bueno, pues porque es especulación, porque es novedad e incluso yo creo que porque se sienten que trabajan sobre algo que el resto, los que somos más mayores, hipotéticamente entendemos menos. Y eso está muy bien porque dicen, no, de esto entiendo yo y esto corresponde a mi generación. Yo siempre digo una cosa, creo que en este tema de criptoactivos, que es un mundo poco regulado, ayer mismo empezó a haber una cierta regulación, creo que hay que invertir, lo digo siempre como consejo, aquello que estés dispuesto a perder, es decir, que no te duela. Que se puede invertir, que se puede participar, pues puede ser interesante. De hecho, quizá no es malo invertir un poquito para probar, lo digo poquito, para entender de qué va eso, ¿no? Para sumergirse y entender. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que primero era ignorado, luego perseguido por los gobiernos, denostado, y luego resulta que desde hace 2 o 3 años tenemos a los bancos centrales de muchos países desarrollando el criptoactivo, el euro, que será en un momento dado reemplazado por un, vamos a decir, criptoeuro o euro. Claro, va a ser otro criptoactivo diferente, porque la magia de los criptoactivos o del Bitcoin era una moneda independiente de cualquier gobierno, cualquier estado, de cualquier control, una moneda descentralizada donde yo lo intercambio como si fuese un trueque, ¿no? Y claro, este tipo de criptoactivos nuevos va a suponer una capacidad de control muy grande, es decir, el Banco Central Europeo va a saber en todo momento, en tiempo real, cuántos euros tienen los españoles en su bolsillo, cuántos euros tienen en un sitio. Esto está muy bien para la política monetaria, ¿no? Donde dice, bueno, vamos a subir un poquito el tipo de interés para contrarrestar la inflación. Y claro, muchas veces lo tienes que hacer un poco, pues, a bulto, ¿no? Viendo a ver cómo funciona. De hecho, ya podemos ver, vamos a subir este tipo de interés y a ver cómo sale el dato de inflación en unos meses. Pero con esto la capacidad del ajuste fino que se podría tener sería mucho mayor. Es decir, tiene sus ventajas. En lugar de billetes tendríamos billeteras electrónicas, pero también tiene sus inconvenientes porque se pierde lo que llamaríamos el dinero al portador, el billete de toda la vida, que supuestamente nos da una independencia o una soberanía para tener ese control.
Bueno, pues muchas gracias Te porque he contestado me has contestado muy bien. a todo. Sigo teniendo el mismo temor, pero eso es porque soy mayor, que dirían nuestros alumnos, ¿no? Como soy mayor, pues sigo teniendo. Muy Oye, bien. pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paco. Es un placer.